Día de Ángel Dominical, correspondiente, obviamente, a un domingo que es el 16 de febrero del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que quizá le parezca un poco cómico, pero creo que es un tema serio, profundo, y que exhibe las grandes limitaciones, no solo de este gobierno, para hablar en general, sino también específicamente a quien lo encabeza. Ve usted, lee la prensa o escucha noticiarios radiofónicos, televisivos, donde parece ya la decisión inminente. Este 19 de febrero, el presidente de los Estados Unidos públicamente va a señalar a un grupo de organizaciones delincuenciales en varios países como organizaciones terroristas foráneas. México está ahí con 5 o 6 grupos delincuenciales que van a recibir tal caracterización. ¿Qué tiene de especial esto? Simple y sencillamente que, de acuerdo con la ley en Estados Unidos, es posible, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos, no es automático que el presidente, mediante una orden ejecutiva, lance drones, grupos encubiertos, no, tiene que cumplirse con una serie de requisitos que no tiene caso ahorita mencionar, pero que sería fácil lograr la aprobación. ¿Por qué? Porque hay un ambiente no solo en el gobierno de Trump y su gabinete, sino también en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Ante esto, no ha habido una voz, al menos públicamente, y aquellas que se han atrevido a decir que bueno, los han catalogado como traidores a la patria, y un individuo, el que es enemigo del jabón Camay, junto con una señora que le hace coro en algún programa en uno de los canales públicos o del gobierno federal, donde plantean que hay que fusilar a esos mexicanos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué nadie se atreve a decir sí, que vengan estos a acabar con esos grupos terroristas? Porque hemos llegado a una situación o de complicidad, porque nos beneficiamos también de eso mediante dinero al servicio de grupos, etcétera, o simplemente porque somos unos castrados políticamente hablando. Y la principal adversaria de una situación de ese tipo es ni más ni menos que la anticientífica. Es a tal grado su limitación en materia de la gobernación que se atrevió a decir hace 2 o 3 días que si efectivamente el presidente Donald Trump calificaba a esas organizaciones, que creo que son 5, las que conoce, que el cártel de tal y que el cártel del otro, etc., ella ordenaría que se demandara en Estados Unidos o se acusara en Estados Unidos a las armerías, a los que venden armas y a los fabricantes de armas como cómplices de los terroristas. Y en ese momento dice uno, ¿qué le pasa a la anticientífica? ¿Qué se mete o qué fuma que expresa semejantes estupideces? ¿Cuál es el papel de Juan Ramón de la Fuente, que no le dice, ¿sabe qué, señora presidenta? Por favor, eso pues no conviene que lo diga, al menos públicamente. Quizá valdría la pena hacerlo saber en una nota privada, una nota diplomática o algo, pero no de manera pública. La verdad es que es un ridículo gigantesco el que está haciendo nuestra presidente y también un grupo de funcionarios cercanos a ella.
Pero hay aquí otro elemento importante que vale la pena señalarlo. Vamos a suponer que por esas cosas del destino cambiare de opinión la anticientífica, se aliare con el presidente Trump y dijera vamos a combatirlos. Vamos a hacer, órale, y vienen drones y esto y que el otro y vámonos. Los descabezan a los grupos delincuenciales en menos que canta un ave de corral. ¿Se acabó el problema? No. ¿Por qué? Porque entonces los grupos de abajo iniciarían una carnicería entre ellos mismos para quedar en el primer lugar. Está tan arraigado ya ese grupo de delitos y la cantidad de recursos que emanan de practicar esa actividad, que es un filón que nadie va a querer dejar ir. Ni los policías que los combaten, ni los cómplices en las Fuerzas Armadas, ni los funcionarios, ni los políticos, etcétera, etcétera. De tal manera que para que fuere efectivo ese descabece y ese aniquilar a, no sé, cientos de personas o quizá miles de personas, ¿verdad?, de los cabecillas de tanto grupo, ¿verdad?, resulta que hay que realizar una labor sistemática y permanente para acabarlos y en unos 4, 5, 6, 8, 10 años, la sociedad, los mexicanos, desechemos aquella política de complicidad, de protección de los abrazos no balazos y entendamos que es mucho mejor vivir en paz, de manera pacífica, atrayendo inversión y mejorando las condiciones de vida de la población. Pero para eso, repito, se va a requerir un buen número de años. Por eso yo le pediría a usted, si piensa equivocadamente que la entrada en acción de parte de grupos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y descabecen a varios o a todos esos grupos, ya resolvimos el problema, siento decirle que se equivoca completamente. Esto va a tardar mucho tiempo, de un trabajo permanente, sistemático, hasta sacarlo de raíz. Y eso evidentemente obligaría a una serie de cambios administrativos, meter a la cárcel a varios políticos destacados de Morena o de otros partidos también. Por lo pronto, a prepararse para una lucha larga, complicada, y con el apoyo obligado de los Estados Unidos, porque aquí en México no solo no tiene el ejército el número de efectivos necesarios, porque son albañiles, electricistas, operadores de maquinaria de la construcción, etcétera, construyendo que un ramal de ferrocarril, que un edificio, que un esto, que etcétera. Y eso es un plan con maña de López Obrador, el bulto, que lo ha hecho suyo. Hecho suya esa estrategia, la anticientífica, y de tal manera pues que le está quitando. Vea cómo anda García Harfuch como papalote sin cola. No tiene gente, no tiene recursos, no tiene nada. Ah, pero eso sí, han capturado a 13,000, no delincuentes, sino generadores de violencia. Hágame usted el refabrón cabor, diría Catón, que ni siquiera nos atrevemos a decirles lo que son: delincuentes, criminales, no, generadores de violencia. Si tú la traes, es el colmo esto. Luego el ejército, aparte de no tener el número de elementos necesarios, tendría que prepararlos, equiparlos y de manera complementaria helicópteros artillados, etcétera. Pero no hay dinero para eso, ni disposición para proporcionarles esos recursos. De ahí la necesidad, como sucedió en el caso de Colombia hace algunos años, aceptar la colaboración de los Estados Unidos y después de un cierto número de años acabar
con ese flagelo que son los grupos del crimen organizado. De otra manera, pues va a quedar en una simple ilusión. Prepárese pues, porque no habrá una decisión valiente, firme, para atreverse a plantearle a Estados Unidos esa obligada colaboración. Así es que el crimen organizado seguirá campeando en el país sin control alguno. Ya lo sabe, aquí se le dijo. Gracias y nos vemos mañana lunes para comenzar otra semana aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.